ocurrió poco después de que el diario The New York Times publicara su planilla de solicitud de votantes en el 2009 para el condado de Miami-Dade, de Florida. En la sección raza, etnicidad, en vez de blanco, no hispano, la casilla hispano aparece marcada. Bush nació en Texas hace 62 años, no tiene orígenes latinos. Su hijo, Jeb Bush Jr., tuiteó un vínculo a la historia del rotativo y escribió en tono de risa: vamos, papá, creo que marcaste la casilla equivocada con la etiqueta honorary latino honorario. El padre respondió poco después: fue mi error, no creo que haya engañado a nadie. ¿Saben cuántos multimillonarios tiene China comunista? 17,000 multimillonarios. El número de multimillonarios chinos, aquellos que poseen un mínimo de 500 millones de yuanes, unos 81 millones de dólares, ha alcanzado un récord al superar los 17,000, según un estudio publicado hoy por la prensa oficial del país asiático. El informe sobre la riqueza en China, elaborado por el Banco Minsheng y el Instituto de Investigación Hurun, aporta datos de 2014 y muestra un incremento considerable respecto a la información recopilada desde el 2008 hasta el 2013, cuando la lista no superó los 1,000 nombres. Se trata del mayor número que registra Hurun en los 15 años que lleva publicando su lista anual de los más ricos del país, al estilo de la revista estadounidense Forbes, indica el oficial China Daily. 19 expresidentes denuncian al gobierno venezolano y el gobierno iberoamericano denuncian la alteración democrática que sufre Venezuela mediante la llamada Declaración de Panamá, que se presentará el próximo día 9, vísperas de la 7ª Cumbre de las Américas que tendrá lugar en el país centroamericano. Según informó la Fundación FAES, presidida por el expresidente del gobierno español José María Aznar, los firmantes piden a los participantes en la cumbre que aúnen esfuerzos para construir una alternativa a la crisis venezolana, destacó F. A fecha de hoy, los firmantes son Jorge Quiroga, Bolivia, Sebastián Piñera, de Chile, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur, y Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Alberto Monge, ellos de Costa Rica, Osvaldo Hurtado del Ecuador, Alfredo Cristiani y Armando Calderón del Salvador, José María Aznar y Felipe Calderón, Vicente Fox de México, Mireya Moscoso de Panamá, Alejandro Toledo de Perú y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. En la Declaración de Panamá, los exmandatarios iberoamericanos piden también la puesta en libertad de los presos políticos y restablecer las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, según la fuente. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Vamos a comerciales, ya regresamos. Llegó el verano, empieza el bacanal, toda la gente armando gira para el mar. No se te vaya a olvidar que hay que llevar la calzoneta, el bikini, el celular. Toda Nicaragua baila con Movistar, con los superbonos vamos a rebanar. Toda Nicaragua baila con Movistar, todo mi cariño te voy a whatsappear. Toda Nicaragua baila con Movistar, en todo el territorio me voy a conectar. Toda Nicaragua baila con Movistar, porque compartida la vida es más. Este verano viví conectado. Todos tus superbonos de internet desde 10 Córdoba vienen con WhatsApp ilimitado. Movistar. Condiciones aplican. ¡Oí, Juan, cómo corren desesperados los animales! ¡Están quemando el monte! Las autoridades estiman que 1.400.000 hectáreas de bosques están en riesgo de perderse en nuestro país a causa de los incendios forestales. Ante esta amenaza, 539 comunidades y aproximadamente 18.000 familias se encuentran en riesgo de perder todo lo que tienen y lo más valioso, la vida. Debemos estar alertas, prevengamos los incendios evitando la quema de monte. No botemos colillas de cigarro encendidas ni ningún material inflamable que ponga en riesgo nuestras vidas y la de nuestro ecosistema. Protejamos la vida y protejamos los bosques. Evitemos los incendios forestales.
Este es un mensaje de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo Nicaragua con el auspicio del proyecto Fortalecimiento de las Redes Local, Nacional y Regional en la gestión de desastres en 4 países de América Central. Golden Brown, azúcar morena. Ahora el sabor ya tiene color. Golden Brown, azúcar morena. Es un producto premium para personas que conocen y disfrutan de los productos naturales. Disponible en supermercados de todo el país y tiendas especializadas. Azúcar morena Golden Brown combate el cansancio y ayuda a tener un mejor crecimiento y desarrollo mental. Para una vida activa y sana. Golden Brown, azúcar morena. Usted merece una excelente salud bucal. La clínica dental de la doctora María Eugenia Cabrera le ofrece extracciones, calzas, puentes, blanqueamiento, profilaxis. Con las manos prodigiosas de la doctora María Eugenia Cabrera, el dolor es mínimo y los precios accesibles a su bolsillo. Clínica Dental de la doctora María Eugenia Cabrera, ubicada del Hospital Bautista 175 Varas Abajo. Teléfono 86 71 98 90. 11 con 12 minutos, vamos a conversar hoy con el doctor Roger Guevara Mena. ¿Quién es el doctor Roger Guevara Mena? Pues un personaje sumamente conocido. Él es docente universitario. Ha dividido su vida pública entre la docencia, el servicio diplomático en el exterior y las consultorías. Actualmente está dando clases en prestigiosas universidades nacionales y como consultor. Fue embajador de Nicaragua ante la Unión Europea allá por el año 1997 hasta el 99, precisamente en los reinos de Bélgica y Holanda y en el Gran Ducado de Luxemburgo. También estuvo en el servicio exterior como embajador de Nicaragua en Venezuela. Estando en Venezuela, en 1998 fue reconocido como personalidad del año por el Consejo Consultivo del Círculo de Periodistas de Venezuela. Él es padre de 3 hijos, ¿verdad? Y admirador de Napoleón Bonaparte, Mahatma Gandhi, Alejandro Magno, Marco Tulio Cicerón y Marco Aurelio. Indudablemente que esa es una impronta del estudio del derecho, ¿verdad? Bienvenido, doctor. También, como es costumbre, me acompaña el historiador por vocación, ingeniero, además de tener varios estudios, ¿verdad? Y de haber sido también docente universitario, el doctor Gustavo Mercado Sánchez. A ambos les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a analizar temas internacionales. Tenemos varias cosas en agenda. Hay un tema que yo no le pasé a usted, doctor Guevara Mena, ¿verdad? De los que habíamos convenido para conversar hoy, pero que está en la coyuntura pues política, ¿verdad? Es el tema del momento, que es la cumbre, la 7ª cumbre de las Américas. Leí una nota de prensa donde 19 expresidentes, ¿verdad? Pues prácticamente condenan a Venezuela. Indudablemente que en Panamá, cuando empieza la cumbre, pues hay dos expresiones latinoamericanas que van a estar puestas ahí en el pedestal. Una, la entrada de Cuba, y 2, la situación precisamente de Venezuela. Empecemos por escuchar algunos comentarios de su parte, con algunos comentarios del doctor Gustavo Mercado Sánchez sobre la 7ª cumbre de las Américas. Bienvenido, doctor. Sí, gracias, Sergio, muy amable. Gracias al público de Radio Escucha. Y creo que es cierto, no era un tema de los convenidos, pero me parece que forma parte de esta coyuntura que vivimos y que es el encuentro de los mandatarios del continente en Panamá. Sí. Es decir, donde se plantean básicamente
primero la entrada por la puerta grande de Cuba en el concierto de naciones hemisféricas, y por otro lado se plantea la necesidad de Estados Unidos de establecer un nuevo tipo de relación con América Latina. Sí. Que vaya justamente en los conceptos básicos de la democracia norteamericana y en la mutua protección de intereses. Bajo estos criterios, creo que Estados Unidos está claro de la nueva realidad de las potencias emergentes latinoamericanas, donde indudablemente México y Brasil forman parte de este nuevo tejido, y otros países emergentes con una capacidad económica y una estructura democrática creíble, convincente y sobre todo con peso suficiente en el continente, como son Colombia, Chile y Perú. Sí. Esto crea evidentemente un nuevo mosaico de colores e intereses dentro del continente americano, que refleja justamente la necesidad de establecer un nuevo diálogo, una nueva perspectiva, considerando las realidades del continente y sobre todo tomando en cuenta que hay actores económicos en América Latina que ya no son exclusivamente los Estados Unidos, sino que tenemos la presencia china en el campo económico y la presencia rusa en el campo militar. Y por lo tanto tenemos que considerar los distintos factores políticos, estratégicos, sociales, y tomando en cuenta de que el Grupo ALBA como tal constituye aún una realidad, a pesar del declive económico y político de Venezuela, que en esta reunión suponemos va a ser la más afectada por esa declaración de exmandatarios que mencionaba, y por el ánimo que existe en el continente de ofrecer al continente americano como una realidad democrática bajo la égida de los Estados Unidos, y que constituye no solamente una coherencia económica, sino una unidad en principios ideológicos, sobre todo en el campo democrático que promueve los Estados Unidos. Yo creo que en esto que algunos llaman, o que los americanos llaman soft law, que es el derecho suave, es algo que va a tener mucho énfasis, creemos, en la declaración final de esta cumbre. Pero bueno, hay muchas expectativas con relación, esa es una lectura que se hace sobre el caso de Venezuela. Sí. Pero también es cierto que en Latinoamérica hay un sentimiento de unidad muy fuerte y que no ha caído muy bien este ultimátum que los Estados Unidos le han dado a Venezuela, diciendo que representa una gran amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. A los países latinoamericanos han cerrado filas. El hecho de que ahora se maniobre con algunos expresidentes, indudablemente con un sello político e ideológico muy marcadamente de derecha, ¿verdad? Pues este es una intentona de contrapeso. Pero la verdad es que la unidad latinoamericana se va a poner de manifiesto ahí, y van a tener a un interlocutor que le van a decir: señores, así como ustedes están teniendo un diálogo serio con Cuba, ¿verdad?, reconociendo que se equivocaron en la política exterior, que 50 años de hielo, ¿verdad?, no los condujo a nada, sencillamente están cometiendo un error similar ahora con Venezuela. No cabe la posibilidad de que Venezuela, al igual que Cuba, salgan con una perspectiva mucho mejor, más consolidado en ese espíritu latinoamericano. Yo creo que en esto no podemos perder de vista que Cuba ha llevado una acción diplomática muy inteligente, diría como pocas, junto con el presidente Obama, puesto que no podemos desconocer que estos acuerdos entre La Habana y Washington establecen una íntima relación entre ambos gobiernos, que son de intereses complementarios en este caso, y que hacen que Cuba se vuelva un actor en Venezuela por el hecho simple de que tiene más de 20.000 soldados convertibles entre médicos y profesionales en todos los puntos estratégicos del gobierno venezolano a lo largo y ancho de su territorio. Entonces esto evidentemente hace de Cuba un peón de Washington en América Latina. ¿Ya?
obviamente ya no hace falta que Estados Unidos envíe Marines a Caracas, puesto que ya hay soldados cubanos que perfectamente pueden actuar en conveniencia con Washington. Yo creo que es una cosa simple. Por otro lado, no podemos desconocer que la declaración del presidente Obama en relación a la peligrosidad de Venezuela era más bien dirigida a la política doméstica. ¿Por qué? Porque en este momento de enfrentamiento entre el Congreso, el Senado y la Casa Blanca, era importante determinar que la política exterior es un rol que pertenece exclusivamente al presidente y que no se puede permitir que nadie, ni el Senado ni el Congreso, la contradigan. Y una manera de evitar que se le contradiga públicamente es decir que esa decisión va protegiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es una palabra sagrada. Cuando se le menciona a los norteamericanos la seguridad nacional, todo el mundo está obligado a enfilarse y a ponerse detrás del presidente. Entonces yo creo que fue una palabra dirigida al consumo nacional y para evitar esta contestación cada vez más frecuente y más elevada de parte de los republicanos en contra de la administración demócrata, que hoy se encuentra en minoría en un partido demócrata, partido por muchos lugares, fracturado ampliamente y que no logra una coherencia de cara a las nuevas elecciones. Por lo tanto, yo creo que el presidente Obama se encuentra en plena libertad y en capacidad de ejercitar sus criterios y sus principios y su objetivo, que no pudo hacerlo en el primer periodo, lo hará en este segundo, tal vez ya no con el apoyo de la estructura del partido, sino que él lo hace claramente bajo su responsabilidad presidencial. Y esto creo que es lo que va a marcar definitivamente esta cumbre de las Américas, donde el presidente norteamericano va a tratar de enfilar al resto de países del continente en un trato individual, a la vez que colectivo, en una combinación de intereses y en una combinación de principios. Yo creo que en esto, con la asunción del nuevo secretario general de la OEA, el presidente, el ex canciller uruguayo, el señor Almagro, Uruguay tiene una tradición ya en el continente latinoamericano de lo que ellos llaman la teoría de la intervención colectiva. O sea, yo creo que ha sido una teoría uruguaya como la mexicana de no interferir en los asuntos de otros estados. Gustavo, ¿cuál es el espíritu norteamericano en esta cumbre? Mira, yo creo que el espíritu norteamericano está en definición. Prácticamente yo he estado, de lo poco que he estado leyendo, hay mucha aproximación a lo que va a suceder en Panamá. Una es una aproximación de un antinorteamericanismo totalmente criollo latinoamericano, totalmente, como dicen ciertos pensadores, totalmente desfasado. En este punto, por ejemplo, llegan hasta aseverar de que la OEA es una creación del presidente Truman en la época de la Guerra Fría. Y a esta gente se le está olvidando totalmente la historia de que la OEA tiene sus orígenes en el siglo antepasado. Y aquí hay una cosa que a mí siempre me gusta recordar, que el máximo triunfo que hubo para la colectividad de Latinoamérica fue logrado por el general Sandino cuando en la reunión de La Habana, previo a la reunión de Buenos Aires, se principia a reconocer por parte de los Estados Unidos la doctrina de la no intervención. Entonces, es olvidarnos que la OEA existía antes de 1959, es prácticamente olvidarse de la operación más grande en política exterior que Nicaragua haya tenido, y la única presencia en realidad continental, y que ahora está de moda la palabrita esa, y la realidad bolivariana de una política para juntar a toda América Latina, que es básicamente una política de origen sandinista, pero no sandinista del frente, sino sandinista del general Sandino. Entonces, yo creo que lo que está de por medio aquí es que el presidente y la administración demócrata van a principiar a jugar un poquito tipo ruso, un ajedrez complicado. Decimos ajedrez complicado porque acordate que en el ajedrez hay diferentes tipos de fichas que se mueven de diferente manera y pueden causar mayor o menor daño.
es muy representativo de que antes de que el presidente Obama llegue a Panamá, va a ser una escala técnica en Kingston, Jamaica, para prometer la independencia de Jamaica de Petrocaribe. Entonces, y a su vez acordémonos que el vicepresidente Joe Biden entre una de las promesas que hay para el Triángulo Norte es que le va a llegar gas barato para que no sigan los países del norte comprando petróleo. Nicaragua, con su acertada, le hace entre comillas desacertada política exterior, lo que está haciendo es nucleándose, ni yéndose para el sur ni yéndose para el norte. Nos estamos yendo más arriba, que nos estamos yendo hacia la Rusia de Putin. Entonces nosotros vamos a quedar más solitos que Pilatos en el credo. Y en esa oportunidad nosotros vamos a salir perdiendo, porque si el gasoducto se hace hasta Honduras, pasando por Guatemala y El Salvador, y los buques tanqueros norteamericanos van a principiar a suministrar petróleo barato, que ya lo pueden hacer. Digamos, ¿cuánto es el consumo de Jamaica? Jamaica consume como menos de 1/3 de lo que consume Nicaragua. Entonces, para los Estados Unidos satisfacer que la demanda de Jamaica es prácticamente una tontería. Entonces que lo que está, yo creo que lo que va a haber es una definición. ¿Cuál es la carta que van a jugar? Históricamente yo te diría que va a hacer un tete a tete entre dos superstars. El superstar de los comunistas, que es el comandante Raúl Castro, y el superstar de los gringos, que es Barack Obama. Y los dos van a jugar un ajedrez que aquí en Nicaragua decimos G punto suspensivo. Pero hay una contienda, de polos ahí en lo que estás diciendo. Sí, pero es que hay otra cosa que es muy importante y por eso creo que no nos debemos olvidar. Cuando Cuba fue sacada de la Organización de Estados Americanos, se creó lo que se llama la Carta de Democracia de la OEA, da la cual Cuba nunca la ha firmado, ni ha intentado firmarlo, ni le interesa firmarla. Entonces, pero Venezuela sí la firmó y fue ratificada por el Congreso venezolano y también, acordémonos, para nuestros actuales gobernantes, ratificada por el gobierno de Nicaragua. Entonces, en dos palabras, si vos estás metiendo en una misma cancha un gallo ennavajado y uno sin navaja, lo más probable es que el que tiene navaja se va a comer y va a matar al que no tiene la navaja. Entonces, Cuba, el doble patrón de comportamiento con Cuba no puede ser extensivo a Venezuela, porque Venezuela sí tiene compromisos internacionales derivados de la Carta Democrática de los países americanos, que es la misma que han firmado los súbditos ingleses como Jamaica, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en realidad, que va a ser un partido de fútbol un partido de ajedrez bien complicado, tipo Putin. Sí, yo lo veo un poco también que la visita de Obama a Jamaica tiene aspectos estratégicos. ¿Por qué? Porque él va a encontrarse con el CARICOM. El CARICOM representa dentro de la OEA aproximadamente más de una decena de países. Decenas de países que, como bien decía Gustavo, son fácilmente satisfechos por el petróleo y otras cosas norteamericanas que ellos están esperando. De manera que eso le permite al presidente Obama presentarse a Panamá ya con un blon de países, como decimos en juego de póker, con más de 10 países votando en el sentido de que el presidente Obama lo indique, ¿verdad? Sí. Por eso, además, ¿no? Entonces estamos hablando de que se va a plantear claramente el blon del Caribe, de CARICOM, que ahora que se lo mete en la bolsa el presidente Obama, más el Triángulo Norte de Centroamérica, más México, Colombia, Chile, ¿verdad? Canadá, obviamente, ¿verdad? Y por supuesto va a quedar un poco en indecisión Perú, ¿verdad? Ecuador, que están muy vinculados y tienen muchos compromisos con la economía norteamericana, y por supuesto, por el otro lado, los ALBA, que tienen unos intereses marcados y han tenido una posición rabiosamente antiamericana. Pero, ¿y entonces dónde quedan estos grandes postulados de lucha contra la pobreza, de cooperación, cuando estamos viendo, ¿verdad?, dos bloques totalmente contrapuestos?
y con sus propios intereses. Yo te diría que no son dos bloques contrapuestos, porque los Estados Unidos está aprendiendo el caso de Europa de que repartir inequitativamente la pobreza a la larga resulta una bomba de tiempo de carácter mortal. Uh-huh. Y eso es un problema bien grande que Europa lo tiene que afrontar. Mientras que los Estados Unidos lo ha venido afrontando poco a poco a través de los excesos de migración que le hemos estado mandando de América Latina hacia los Estados Unidos, y es paradójicamente de la gente que entra a espalda mojada a los Estados Unidos, van hijos del petróleo también, van ecuatorianos. Uh-huh. Ecuador, fuera de las cifras oficiales del ALBA, que deben ser muy parecidas a las cifras fondomonetaristas que ocupa nuestro país, no, y debemos acordarnos que el presidente de Ecuador es un graduado de Harvard en economía, entonces debe presentar unas cifras macroeconómicas súper bellísimas. Pero el problema del masoquismo poblacional, como te defino yo las encuestas aquí en Nicaragua, también en Ecuador es horrible, porque todo el mundo quiere irse del país, nadie quiere quedarse. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, y los pocos trabajos que hay son extraordinariamente mal remunerados. Entonces, ¿dónde se quieren ir? A la ficción, porque en realidad es una ficción. Que es la bonanza, el cornupio, la abundancia hiperbólico que supuestamente es la economía de los Estados Unidos. Hay previos en la cumbre, ¿verdad? El previo de los foros empresariales, el foro de la juventud, el foro de las primeras damas, habrá que ver si asiste doña Rosario. El foro de los rectores, por primera vez implementados acá, y el foro de la sociedad civil, pero también se habla del foro de los pueblos, ¿verdad? Son foros, ¿verdad?, que sirven como para alimentar el plenario de la cumbre, ¿verdad? ¿Qué se va a discutir ahí? ¿Se le va a dar seguimiento a los acuerdos de las cumbres anteriores? ¿Qué se va a sacar de este encuentro en concreto? Yo creo que básicamente se va a establecer criterios de geopolítica. Que va a incluir aspectos económicos y aspectos sociales, y por supuesto va a determinar nuevas rutas del comportamiento de ambos bloques, digamos, por decirlo así, tanto América Latina como Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá no pueden mantener un distanciamiento con el resto de los países latinoamericanos, puesto que ya la presencia es demasiado obvia, demasiado sensible en el campo económico. Estados Unidos no puede desconocer la realidad brasileña, por muy mal que sea su comportamiento político interno. Pues. No puede desconocer lo que representa en población, en tecnología, sobre todo que Brasil es un país continente de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. El quinto más grande del mundo. ¿Verdad? Y por supuesto es una potencia que nosotros políticamente hemos vivido de espaldas al sur, lo que para mí representa un enorme error, ¿verdad? Y creo que nuestras cancillerías futuras deberán orientar su conducta y ver un poco más hacia el sur. Y desarrollar una relación mucho más constructiva y no meramente formal como hasta ahora, pues. A pesar de que en Brasil tuvieron un presidente Lula tan cercano, pero evidentemente nosotros no sabemos nada de Mercosur, no estamos cerca de esos grandes bloques que potencialmente representan un polo de desarrollo continental. Una pregunta, doctor. Usted como embajador que fue en Venezuela y en la Unión Europea, ¿usted ve alguna propuesta de la Cancillería nicaragüense en esta cumbre? ¿Dónde va a estar nuestra participación nacional allá? ¿Cuál sería nuestro aporte, nuestra demanda? ¿A qué vamos como nicaragüenses a esta cumbre? Lo que pasa es que lo que sucede en Cancillería es casi un secreto de Estado. Entonces, y eso no se sabe cuáles son los planteamientos, puesto que yo creo que aunque es cierto que la diplomacia debe ser discreta, pero obviamente tendrán que ser círculos nacionales por encima de las diferencias partidarias, si se quiere ser verdaderamente serio como gobierno, plantear las necesidades y escuchar, digamos, a los sectores
académicos de sociedad civil que nos escuchen a ver cuál sería nuestro planteamiento que el gobierno debe llevar. Ese proceso no se ha hecho. Eso no se da nunca, pues ahí todo es secreto, ahí todo es como que es exclusivamente para el dueño de la hacienda. Entonces yo creo que este error hace que nosotros no tengamos una clara visión de lo que nuestro gobierno debe plantear o quiera plantear o pueda plantear o nos convenga todo se plantee. Pues. Y ahora, ¿ustedes en algún momento fuese el canciller que plantearía en la cumbre? Mira, es decir, en la cumbre hay distintos aspectos. Primero, si yo fuera el canciller y tomando en cuenta de que si se considerara, digamos, algo viable, el canal simplemente sería mi primera argumentación. El canal, ¿no? O sea, que hoy por hoy es algo que el gobierno actual se ha comprometido pues ante todo pues y ha hecho inclusive unas pésimas negociaciones, pero el asunto es que el convenio está, ¿verdad? Sí. Por muy mal que se haya hecho. Pues. Ahora, y el Estado necesita que ese megaproyecto sea continentalmente reconocido como viable. Me parece que debería ser una de las preocupaciones. Pues. Lo otro es... Si no existe estado de estudio de factibilidad, doctor, ¿qué vamos a presentar? ¿Aun cuándo? Sí, pero pues, es razonable llevarlo ahí en tanto... Es razonable llevarlo. Pues, se habla del peligro de que eso se desvanezca y es bien interesante que Cuba está hablando de fortalecimiento del interior. Eso lo vamos a ver. O sea, un total irrespeto digamos, a quien te está invitando, ¿no? Ok, vamos a comerciales, ya regresamos. La Universidad Hispanoamericana WISPAM, sede central Managua, Campus Cristo Rey, recuerda a los bachilleres e interesados en una carrera profesional que las matrículas están abiertas en todas las sedes a nivel nacional, en Masaya, Granada, Rivas, Jinotepe y Camoapa, ofreciéndoles las siguientes carreras: Ingeniería en Sistemas, Administración de Empresa, Contaduría Pública y Finanza, Mercadeo, Banca y Finanza, Economía, Administración Turística y Hotelera, Diplomacia, Psicología, Periodismo, entre otras. En las modalidades regular, nocturno, sabatino y dominical. Aproveche los programas de becas para oficiales de la policía, el ejército, trabajadores de zona franca, MINSA, Ministerio de Educación y Alcaldía. Consulte nuestro programa de maestrías y posgrados. Para mayor información, llámenos a los teléfonos 2268-5269 y 2248-8496 o visítenos en la siguiente dirección: Reparto Bolonia, de Canal 2 de Televisión, 2 cuadras abajo, o consulte nuestro sitio web www.wispam.edu.ni. Somos Wispam. Éxito, calidad, excelencia. Oí, Juan, cómo corren desesperados los animales. Están quemando el monte. Las autoridades estiman que 1.400.000 hectáreas de bosques están en riesgo de perderse en nuestro país a causa de los incendios forestales. Ante esta amenaza, 539 comunidades y aproximadamente 18,000 familias se encuentran en riesgo de perder todo lo que tienen y lo más valioso, la vida. Debemos estar alertas, prevengamos los incendios, evitar redes local, nacional y regional en la gestión de desastres en 4 países de América Central. Somos un gran lugar. El Ingenio Monterrosa es una organización que se ha destacado en la eficiencia agroindustrial, el desarrollo sostenible y el cumplimiento de las obligaciones ante la comunidad y las leyes que regulan su actividad empresarial. Además, cuenta con colaboradores competentes, con buena actitud ante el cambio y la mejora, que aportan al cumplimiento de las metas de la organización. Día a día crecemos más. Adicionalmente, cuenta con una política integral para